Bueno, muy buenas noches. Eh, Me siento muy contento de los participantes. Estamos como alrededor de 57 personas, 60 personas. Eh, es grato por compartir este espacio con la doctora Ivonne Andrea Cheque. Eh, pues motivados y apoyados por la pastoral familiar de nuestra diócesis. Eh, en este encuentro queremos que sea no solamente preparándonos al jubileo de la familia y la vida, sino también como una posibilidad, una apertura para seguir compartiendo a través de estos espacios temas de familia que nos ayuden a crecer mucho en ese valor de la familia como tal. De verdad que es importante los temas que vamos a trabajar. El propósito de nuestro encuentro, eh, las experiencias que vivimos en nuestra infancia a veces moldean profundamente nuestra manera de amar, confiar, comunicarnos y resolver conflictos. Eh, Cuando esas primeras vivencias estuvieron marcadas por el abandono, por el rechazo, la crítica constante o la falta de afecto, es probable que esas heridas emocionales se conviertan en patrones inconscientes que resuenan años después y especialmente en el matrimonio, porque cuando se viven solos, pues es un conflicto y es difícil, pero viviendo con dos se suman dos o más conflictos todavía. El matrimonio, pues al ser una relación profunda de cercanía, de acompañamiento, funciona a veces como un espejo, refleja tanto nuestras virtudes como nuestras fracturas internas. Las heridas no sanadas pueden provocar reacciones desproporcionadas, dependencia emocional, miedo al abandono, necesidad de control o dificultad para expresar afecto y vulnerabilidad. Pero el matrimonio no solo puede ser un lugar donde se hacen visibles esas heridas, también puede ser un espacio para sanar esas heridas. Cuando ambos esposos reconocen las fragilidades, se comunican con honestidad, se acompañan mutuamente con paciencia y compasión, la relación se convierte en un terreno fértil para el crecimiento personal y espiritual. Entonces, a través de este espacio queremos tal vez mirar con amor lo que dolió. Todos llevamos cicatrices, pero qué importante es poder sanar esas cicatrices, y sanarlas es parte del camino hacia una vida de pareja y hacia una vida familiar libre y en paz. Entonces también vamos a buscar que con este encuentro se pueda mirar cómo sanar esas heridas, que no es una tarea fácil ni sencilla, pero que es posible, y también sanarlas desde esa visión psicológica, pero también espiritual. Es abordar esas heridas desde diferentes aspectos y enfoques, desde el enfoque relacional, desde el enfoque racional, emocional, conductual y espiritual, que desde una visión del Evangelio podemos iluminar esta realidad. Entonces vamos a partir de generar una interacción por medio de una pregunta generadora, y vamos a abrir esos espacios a través de, vamos a crear unos grupos, vamos a crear unos grupos y poder responder a este interrogante: ¿qué entiendes por herida emocional? De pronto hacer un compartir en torno a esto. Entonces, Andrea me ayuda a explicar un poquito la dinámica de, de cómo vamos a hacer este compartir. Claro que sí, mi padre. Bueno, muy buenas noches para todos. Van a abrirse unos subgrupos, entonces, pues, por favor, ingresar a ellos, compartir entre ustedes las respuestas que tengan a este interrogante y en 2 minuticos regresamos a la sala plena para que todos compartamos. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todas las personitas conectadas. Estamos en este momento 61 personas en línea. Muchas gracias a los que pudieron acceder también al subgrupo para hacer pues ese abordaje de la pregunta, ¿qué entiendes por heridas emocionales? Entonces, les voy a pedir el grande favor a tres personitas que quieran participar y nos quieran resumir lo que vivieron, lo que de pronto comentaron en su subgrupo, que levanten por favor la manito para que así mismo Andrea. Diana. Diana, puedes activar tu micrófono. Bueno, pues buenas noches para todos. Mi nombre es Diana Rodríguez, soy la mamá de dos estudiantes del Colegio Creativista. En el grupo donde estábamos, pues todos teníamos de acuerdo es que es un daño causado por experiencias negativas o traumáticas que indiscutiblemente pueden dañar la calidad de vida de una persona. Estas heridas pues son invisibles y pueden que sean duraderas y que marcan un antes y un después de, pues, de la persona. A veces son de la niñez y a veces pueden ser de adulto, que pues eso también puede afectar pues daña la autoestima y la capacidad de enfrentar los desafíos que uno se presenta pues en el día a día. Eso es como básicamente la conclusión que llegamos. Muchas gracias. Gracias, Diana. Puedes bajar tu mano. Gracias, Diana. Bueno, creo que no tiene nadie más levantada la manito, ¿verdad, Andreita? No, en el Eh, momento no. bueno, entonces vamos a dar continuidad a nuestro encuentro. Permítame un momento porque creo que dejó de compartir. ¿No están viendo la proyección, Andreita? No, señora, no estamos proyectando. Listo. Regálame un minuto. Listo, ya ahora sí. En este momento está empezando a proyectar. Sí, estamos en la pregunta, ¿qué entiendes por herida emocional? Listo, vale, gracias, Andreita. Bien, entonces, bueno, ¿por qué hacemos esta pregunta? O porque es importante empezar a cuestionarnos sobre el tema específico de este tema de las heridas, porque es necesario para nosotros entender cuatro principios o cuatro conceptos que son muy importantes y que son la base de la configuración de lo que es una herida emocional. En primera instancia, como muy bien lo reconocía Diana, el tema del apego, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del apego, estamos hablando de un vínculo emocional profundo que crea el niño con su figura principal, ¿sí? En este momento, bajo el contexto de la herida de la infancia, nos vamos a referir a niño como esa parte interior que tenemos nosotros, así seamos adultos, ¿sí? No estoy hablando del niño, nuestro hijo, nuestra hija, sino de nosotros, de esa parte interna llamada niño, que ha configurado ese apego seguro o inseguro, dependiendo de las características de la infancia de cada uno, y que hace parte de lo que va a configurarse o no configurarse como una herida emocional. El segundo aspecto que es importante tener en cuenta es el tema de la emoción, ¿sí? Las emociones son respuestas a experiencias tanto internas como externas, ¿sí? En la infancia, el modo en que pues nos enseñan, nos validan, este tipo de emociones influye pues obviamente en la salud emocional de la persona, ¿sí? Este tipo de emociones, este tipo de respuestas que nosotros damos, las damos a unos estímulos o a unas circunstancias específicas. Pero entonces, ¿qué podemos decir que son los nosotros podemos percibir a través de que estamos diciendo que los estímulos pueden ser internos o pueden ser externos?
¿Cuáles son los estímulos de corte externo? En el tema específico, hablando de heridas de la infancia. El estímulo externo puede ser una crítica, puede ser una mirada de rechazo, puede ser un tono de voz desafiante o un tono de voz invalidante, ¿sí? O una acción. Y a nivel interno, el estímulo que puede activar nuestra herida es un recuerdo, un pensamiento o una emoción que ha sido asociada a ese evento, ¿sí? Entonces, pues básicamente los estímulos cuando son negativos y repetitivos, pues dan a la persona tenida emocional profunda, ¿sí? Y aquí lo que tenemos que tener claro es que estas heridas emocionales se configuran en la edad temprana. Por eso se llaman heridas de la infancia. Pese a que nosotros seamos adultos, la herida que traemos viene configurada desde la infancia. ¿Y por qué desde la infancia? Porque lo que nos avisan o nos dicen los teóricos sobre el tema es que la persona adquiere este tipo o es vulnerable a este tipo de heridas durante sus primeros 8 años de vida. ¿Por qué durante este periodo de tiempo? Porque es el periodo de tiempo de la infancia donde la persona pues está más vulnerable, no tiene los mecanismos psicológicos suficientes para llegar a hacer frente a este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, pues la herida emocional es esa experiencia que nos deja una huella negativa, ¿sí? Que nos lastima emocionalmente, que surge a partir de esa desconexión que tuvimos de nuestra figura de apego y que en este momento, en nuestra etapa adulta, por ejemplo, puede estar causando daño en nuestra forma de pensar, sentir y actuar, ¿sí? Ahora bien, yo quiero que pronto dos o tres personitas de pronto participen en este cuestionamiento. ¿Qué palabras asocias con tu infancia y qué palabras crees que tu hijo o hija asocia con su infancia? Quisiera que de pronto quien quiera participar levante su manito y nos comente qué opina sobre estas preguntitas. Dianita, Andrea, no sé si está alguien levantando la manita porque por acá no puedo ver. No, en este momento no hay nadie Mucha levantando la mano. invisibilidad. Están tímidos, están muy, muy tímidos el día de hoy. Bueno, entonces hagámoslo democráticamente con la última persona que está en el chat. Alejandra, Alejandra, ¿qué dijo en el chat? Buenas noches, tenía problemas para ingresar y no puedo escuchar. ¿Cuál es la actividad? Alejandra, ¿estás por ahí? Si estás por ahí, Alejandra, puedes activar tu micrófono. No, creo que no, no está por ahí. Buenas noches. Hola, buenas noches, me salvaste. Gracias, Jorge. Ah, Cuéntanos. bueno, vamos a ver desde mis recuerdos, que son hace mucho tiempo. ¿Qué palabra asocio con tu infancia? La palabra disciplina. Mi padre utilizaba el concepto de disciplina y sobre el concepto de disciplina él montó toda su pedagogía de crianza. A veces un poco brusca, a veces generosa, pero bueno, es la palabra de acuerdo a lo que nos hace la pregunta. Y con mis hijos, al mayor, que es un hombre ya grande, me dice que él recuerda mucho una frase que yo le decía cuando estaba chico y era, todo en la vida tiene su momento y su lugar. Viva cada cosa en su momento. Esa es más o menos como para crear algo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu Ok. intervención. Muchísimas gracias. En el chat Bueno, pues tenemos una intervención de iPhone, no sabemos quién es, dice la palabra exigencia. Y Diana Marcela acabó de levantar la mano. gracias, Diana. Adelante. Diana, ¿puedes Pues yo activar tengo el micrófono? para
Mi infancia que hoy por hoy todavía me sigue marcando y es negativa, y es la palabra ignorante. Tenía un tío que todo momento me decía esa palabra y yo ahorita de adulta pues no la digo, pues porque pues entendí muy tarde que esa palabra pues de ignorante, somos todos ignorantes en algún sentido, pero cuando uno se refiere a una persona y se lo dice directamente pues le afecta, y hay otras formas de decirlo. Con mis hijos ellos tienen esa palabra y es yo puedo, porque muchas veces o muchas circunstancias se les va a presentar a ellos dificultades, no solamente ahorita de pequeños, sino cuando sean grandes, y ellos tienen esa palabra en la cabeza que lo pueden hacer y lo van a poder hacer. Entonces, esas son dos palabras que les quería compartir. Muchísimas gracias, Diana. Vi por ahí que estaba Angélica. Ah, buenas noches, Hola, buenas noches. soy María Cecilia Urrego. Gracias, María Cecilia. Cuéntanos. Gracias. Eh, en mi infancia recuerdo mucho la palabra responsabilidad, eh, pero también tengo de todas maneras recuerdos muy gratos, muy agradables de mi infancia. Eh, por lo tanto, crecí en un ambiente más bien de amor. Gracias a Dios. Con mis hijas, la que más utilizaba era, eres valiosa. Muchas gracias. Gracias a ti, María Cecilia. Bueno, muchísimas gracias a los que participaron, porque es La mía importante. era la letra, la mía era la letra con sangre entra. Ay, sí. Para mí era, no, bueno, yo me crecí, no, fui huérfana, entonces no se metan y no hables. Y yo, Y la mía era en una mano el pan y la otra el rejo. Y a mi papá, Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Este ejercicio es válido, que también lo realicemos con nuestros hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la identificación que tenemos de palabra con nuestra infancia, vamos a entrar a revisar cuáles son nuestros esquemas mentales, esas asociaciones significativas que el cerebro ha hecho desde que somos pequeños, ¿sí? Y que reconfiguran, configuran nuestros esquemas actuales, con base en los cuales pues empezamos nosotros nuestras interacciones sociales, familiares, pero también pareja, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la asociación hacia una palabra que es positiva, pues claramente entendemos que muy seguramente hubo un ambiente contenedor o validante, ¿cierto? Que nos ayudó a configurar esa personalidad y ese esquema positivo de nosotros mismos. Pero por su otro lado, cuando tenemos unas palabras que son asociadas desde lo negativo, pues también entendemos que prácticamente generamos un contexto de carencia emocional, ¿cierto? De necesidades emocionales no satisfechas, y que incluso, pues en muchos de los casos venimos de unos ambientes poco seguros a nivel físico también, ¿sí? Y no solamente emocional. Gracias a cada uno de ustedes por permitirnos escuchar y abrir su corazón, porque pues entendemos que no es fácil, pero es importante reconocer ese tipo de situaciones para revisar qué tipo de esquemas tenemos y cómo los podemos modificar, cambiar de alguna manera. Permítame un momento, y ahora sí. Bueno, ahora sí, como ya tenemos nuestra base de lo que significa como tal la herida y qué es lo que influye en nuestra herida, que aunque estemos adultos, esa herida viene dada desde la infancia y que debemos traerla al presente para percibirla y para elaborarla, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos eso? Pues a través del conocimiento, ¿sí? A través de identificar, autoevaluarnos y entender estamos. Va a tener la explicación de 5 heridas, las 5 heridas de la infancia más conocidas, que son rechazo, abandono, traición, injusticia y humillación.
Vamos a empezar con la de rechazo y lo vamos a hacer por medio de un hexágono, ¿sí? Cada una de ellas está planteada en un hexágono porque la idea es que cada uno revise estas 6 variables que les estamos presentando, ¿sí? De pronto es el momento en que tomemos papel y lápiz y tenemos por allí para revisar el tema. Bueno, en este momento hago un paréntesis chiquito para decirles que gracias por su conexión, somos 110 personas conectadas y subiendo. Y quiero decirles que para las personas que se mantengan hasta el final de la charla, les tenemos un obsequio para ayudarles a elaborar estas heridas. Entonces, no se vayan a desconectar, estén bien juiciosos y bien atentos a la charla. Bueno, empecemos entonces. La primera variable que debemos tener en cuenta es la causa. Entonces, ¿cómo se genera la herida de rechazo? Se genera o se forma cuando el niño no se siente deseado o aceptado, ¿vale? ¿Qué es lo que anhela la persona con esta herida? Justamente el generar aceptación. Anhela recibir cariño, aprobación, inclusión, sentir esa disponibilidad de parte de su figura de afecto para escucharle, para guiarle, ¿sí? La emoción que prima cuando tenemos este tipo de heridas, aunque lo que hemos visto en la práctica es que es la misma emoción en las 5 y tiene algunos visos de otras emociones, es el miedo, ¿sí? Y en esta particularmente, el temor es a ser excluido, a ser criticado, a ser reprobado, a ser desplazado, a ser apartado, ¿sí? Este es realmente el temor que la persona siente. Y la persona cuando siente este temor, pues tiene 2 formas de comportarse o de asumir este tipo de heridas. Puede consolidar una personalidad huidiza o una personalidad agresiva. ¿Y cómo podemos ver este tipo de herida en nuestro matrimonio? Porque normalmente las personas evitan tener intimidad, se sienten fácilmente invadidas o invalidadas y también porque en el momento cuando hay conflictos, la persona no enfrenta la situación, sino tiende a desaparecer emocionalmente, ¿sí? Porque tenemos aquí esta figurita en el huir del bracito como inyectándose con un celular? Porque de pronto estamos viendo que el uso excesivo del celular también es una conducta para disfrazar o enmascarar este tipo de heridas, ¿sí? Las personas utilizan o máscaras o armaduras para disimular o para no entrar en contacto con su herida porque no tiene los mecanismos para elaborarla. Entonces, por eso o huye o agrede. Pero entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues para empezar a elaborar este tipo de heridas, vamos a centrarnos en las 5, vamos a centrarnos en dos verbos. El verbo sanar y el verbo amar. Tenemos que lograr identificar si esta personita tiene esta herida de rechazo, ¿cómo la ayudo a sanar? La ayudo a sanar apreciando sus comentarios, brindándole cariño, brindándole ternura, abrazos, besos, cercanía, que realmente la persona sienta que está siendo acogida de corazón. También el amar, pero en el amar tenemos que generar ese amar desde la aceptación. Entonces es importante que la aceptación vaya configurada tanto de conductas visibles como de conductas verbales, ¿sí? ¿Como cuáles? Te amo por lo que eres o por quien eres. Te amo con tu luz y con tus sombras. Te amo con tus aciertos y con tus desaciertos. Y como la persona muy seguramente tiene fisurada parte de su autoestima, es muy importante que nosotros validemos, apoyemos y motivemos a que la persona se sienta con la capacidad de lograr cualquier situación que se proyecte en cualquier etapa de su vida o en cualquier área de ajuste de su vida, ¿vale? En cuanto a la herida del abandono, perdón, esto va de para atrás. Entonces tenemos que el primer fragmento de nuestro hexágono es la causa,
¿sí? Y esa causa es cuando el niño no se siente sostenido emocional o físicamente. ¿Cuál es el anhelo que él siente en su corazón? Sentirse protegido, cuidado, ¿sí? De tener satisfechas sus necesidades básicas, afecto, alimento, amor, cariño, ¿sí? ¿Cómo se vive aquí la emoción? Hay tristeza acompañada de temor, de miedo. ¿De miedo a qué? A sentirse olvidado, a sentirse alejado, a sentir el desamparo, la soledad que puede llegar a tener. ¿Y ellos cómo empiezan a comportarse? Entonces empezamos a configurar dos tipos de personalidades para enmascarar esa situación. O somos dependientes o somos independientes en exceso. Y aquí hay que entender lo que hay que entender en cualquier tema psicológico y es el hecho de que todo debe estar en un punto de equilibrio. Ni nos vamos muy a la izquierda ni nos vamos muy a la derecha, sino que debemos estar en un punto de equilibrio. ¿Cómo vemos el abandono en el matrimonio? Lo vemos con miedo a la soledad, con dependencias emocionales, con personas que son altamente demandantes en atención, en validación, en apoyo emocional, ¿sí? Que no toleran la frustración, pueden esperar recibir respuestas inmediatas a sus demandas, siempre anhelan más, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esa persona, si es nuestra pareja, si es nuestro hijo, nuestra hija, que muestra signos de tener esta herida del abandono? Sanándolo, brindándole presencia física y disponibilidad emocional, que ellos sientan realmente nuestra empatía. Y a veces creemos que la empatía es colocarse en los zapatos del otro. Sí, pero hay que ir más allá. No solamente es percibir el tema, sino también es sentirlo, o sea, sentirlo con la misma intensidad con que la persona lo está vivenciando. Y en el amar, ¿cómo podemos amar entonces a estas personas que tienen esta herida del abandono? Desde la demostración del afecto, porque a veces nosotros nos guardamos palabras, a veces nos guardamos los abrazos, los besos, las caricias, y tal vez no es lo que tenemos que hacer. Con estas personas, lo que no debemos hacer es la ley del hielo. Por el contrario, hay que generar contacto físico, que ese contacto físico esté lleno de, o acompañado más bien, de palabras bonitas, de palabras de afecto, de palabras validantes, ¿vale? Y en este momento, bueno, le doy paso a mi padre Nelson para que les explique las siguientes tres heridas y yo ya regreso. Gracias. Gracias, Sandrita. Bueno, la herida siguiente, entonces, ahí la diapositiva. Bueno, en el hexágono también vamos por las causas. La causa de esa herida de humillación aparece cuando el niño siente sus necesidades siente que sus necesidades o su cuerpo son motivo de vergüenza. eh, que como que no se le tiene en cuenta y se le humilla precisamente, genera esa vergüenza y se manifiesta de esa manera. Eh, pero el anhelo que el niño siente es sentirse valorado y de que sientan cariño por quien es él, no solo por lo que hace o por lo que realiza, sino por lo que es en sí como persona. Eso lo experimenta y lo siente el niño y no siempre se hace lo mejor con los niños. A veces no se les tiene en cuenta, no se les valora y ellos sienten esa humillación. No solamente como rechazo, como lo veíamos en la herida anterior, sino se sienten como devaluados y humillados. La emoción característica frente a esta herida es la vergüenza. El sentirse humillado, avergonzado, despreciado, criticado, ridiculizado. Y por eso generan miedos a recibir gritos,
eh, miedos a las palabras vulgares, miedos a los golpes. Y cuando al niño se le trata mal, se le grita, se le pronuncian palabras vulgares, se genera esa herida de humillación. Y aparece una máscara con la cual ellos tratan de esconder esa herida. La máscara de ser desvalorizado, pero al mismo tiempo puede aparecer como chistoso y prepotente. Frente a una herida de humillación, generalmente la manera de sobrecompensar que aparece es ante ese complejo de inferioridad que se genera, pues es mostrar lo contrario, de pronto, y mostrar lo contrario con chistes, con cosas que lo hagan salir de esa realidad de humillación. Pero ahí puede estar detrás de todo esto un complejo de inferioridad, de sentirse menos devaluado, baja autoestima. Esta realidad, ¿cómo se manifiesta ya en el matrimonio, en los niños grandes? Entonces ya esta realidad se manifiesta eh, en esa esquemas de autosacrificio, sacrificarse por el otro a una expensas de su propia gratificación y de su propia satisfacción. Parecen como personas sumisas y terminan haciendo todo lo que el otro dice sin ni siquiera protestar o dialogar, porque hay baja autoestima, se desvalorizan. Em, y a Sí, veces estas personas atraen parejas que refuerzan su sensación de no merecer. A veces estas personas que son humilladas o que traen una herida de humillación pueden terminar cayendo con personas que son todo lo contrario, que les dan golpes, que las maltratan, que las insultan, porque la manera de sobrecompensar esa humillación es encontrando lo opuesto, lo contrario. Entonces, a veces uno tiene que atender, por ejemplo, en confesión, personas, mujeres, o también hombres, porque los hombres también pobrecitos. Entonces, cuando tienen que atender personas en situaciones que de maltrato y de que se acostumbraron a vivir así maltratados o maltratadas por parejas que, que- que les hacen sentir humilladas, pero que no hacen nada por salir adelante, sino que al contrario, se acostumbran a esa realidad porque la herida de humillación que está tan fuerte los lleva como a sobrecompensar, siendo sumisos y resignados. ¿Cómo se puede o qué se puede hacer para sanar esta herida? ¿Cómo elaborar esta herida o sanar esta herida? Desde el brindar valoración a la persona, hacerle sentir valioso, importante, útil, reconocer sus logros con palabras, con actitudes, con acciones positivas y, y sentir que la otra persona pueda sentirse amada. Pues aquí hay que activar toda esa conexión emocional, todo eso que las parejas se dicen con cariño cuando están en la primavera del amor. Te amo, mi sol, mi cielo, mi luna, mi todo. Entonces hay que activar esas palabras emocionales, diálogo emocional bien. Agradezco tu presencia, mi vida, valoro todo lo que haces por mí, reconozco que eres una gran persona, te amo, te valoro, eres muy especial. Es una manera de ver cómo empezar a sanar esa herida de humillación. Bueno, miremos ahora la siguiente herida, eh, que es la herida de traición. La herida de traición se desarrolla en su causa, de dónde surge. Esa herida de traición se desarrolla cuando el niño siente que fue traicionado o que no se cumplieron sus promesas. No es lo mismo mirar de adulto una traición. Aquí, claro, se genera cuando es una traición de adulto, es grande, pero de niño esa traición pudo surgir por algo que el papá le prometió, la mamá le prometió y no le cumplió. eh, un juguete o ir a la reunión de padres de familia al colegio o algo pequeño de pronto
que para uno de adulto puede ser pequeño, pero para un niño es algo muy importante. Y cuando no se le cumplen esos, no se le dan esos cumplidos a los niños de pequeños, se genera una herida de traición. Y, y el no cumplir una promesa, por sencilla o pequeña que sea, puede estar generando una herida de traición en un niño que de grande va a ampliarse mucho más y va a generar una personalidad un poco fuerte y dura porque se siente traicionado muchas veces. El anhelo de esta herida es sentirse viviendo en confianza, lealtad, honestidad. Por eso todo lo que no sea leal, honesto, duele. La herida vuelve y sangra porque no hay honestidad, porque no hay lealtad. Y entonces se genera también desconfianza. Eh, Son personas que anhelan sentir su compromiso y su predilección, anhelan eso. Cuando no lo encuentran en el mundo, la herida vuelve y sangra. La máscara que se ponen, o nos ponemos cuando tenemos esta herida de traición puede ser el estar desconectados y el ser también al mismo tiempo controladores. Quien tiene una herida de traición se vuelve controlador, genera esquemas de sobreprotector perfeccionista, y de que le gusta que todo salga perfecto. El perfeccionismo es propio de personas que traen heridas de traición. El efecto que aparece en el matrimonio, pues aquí es donde nacen las desconfianzas, nacen los celos, la necesidad de controlar todo, la dificultad que se tiene a veces para delegar o para confiar, y en el matrimonio puede salir mucho eso. Parejas que sufren por celos obsesivos, porque esos son celos que no son sanos, la necesidad de estar controlando todo y siendo perfeccionistas. No hay facilidad para delegar muchas veces y para confiar en la otra persona. Hay que elaborar esta herida de traición y sanarla, y se sana desde el brindar lealtad a la persona, del de honrar la palabra dada y cumplir los compromisos asumidos. Entonces, si se observa que la pareja tiene esta herida de traición, pues no siga recalcando en generarle desconfianza. Hay que tratar de sanar esa desconfianza, los celos, honrar la palabra que se dio, cumplir los compromisos que se hicieron. eh, Prometo entonces comenzar a llegar más temprano, entonces, bueno, cumpla, porque si no cumple, lo que hace es agrandar la herida. Disfrutar de la vida conjuntamente es importante. eh, Amar desde el respeto. Esto es elegir respetar sus ideas, respetar sus gustos, eh, una visión de la vida muy positiva. Acoger sus emociones y querer ir a un ritmo adecuado es importante. Comprometerse a cumplir la palabra dada siempre, eso es importante. Bueno, miremoslo ahora desde, desde la herida de injusticia. Siguiente diapositiva, la herida de injusticia. ¿Dónde nace la herida de injusticia? La causa de esta herida de injusticia nace cuando el niño vive bajo exigencias o normas rígidas, padres autoritarios con esquemas de crianza autoritarios generan heridas de injusticia en los chicos, porque se sienten ellos sin derecho a expresar su ser auténtico. Y entonces, ante tanta prohibición, ante tanta eh, autoridad, pero violenta y fuerte, se puede generar estas heridas de injusticia. Por ejemplo, ante esas palabras que nuestra participante decía, que le decían cuando pequeña, la letra con sangre entra, depende cómo se lo diga, porque si se lo dice arbitrariamente y fuerte, le pudo generar una herida de injusticia a la persona. Eh,
esa letra con sangre, pues es importante, pero también con caridad. Hay que saber educar sin autoritarismo. El anhelo de una persona que vive esta herida de injusticia, el sentir que se le respeta, que se le escucha, el anhelo de que le reconozcan su lugar en la vida y que le traten con amabilidad, el anhelo de sentir seguridad, porque generalmente las personas que tienen esta herida de injusticia se sienten inseguras. Entonces es importante generar esa seguridad a la persona que tiene esta herida de injusticia, porque ese es el anhelo, su anhelo es eso. Y pueden aparecer máscaras ahí, la máscara de ser riguroso, eh, eh, o por el contrario, relajado. Entonces aparecen esas dos opciones. Pueden aparecer, mostrarse también como rigurosos o a veces puede estar la máscara del relajamiento. Eh, el efecto que tienen esta herida o que tiene esta herida en el matrimonio, pues el perfeccionismo también, la frialdad emocional. Entonces, personas que son muy frías emocionalmente en el matrimonio pueden aparecer. Mi marido ya es como muy parco, como muy seco, como muy duro. Seguramente tiene una herida de injusticia. Hay que sanarle esa herida para que la vuelva a consentir y la vuelva a mimar. Entonces, dificultad para mostrar vulnerabilidad, críticas constantes. eh, entonces se viven criticando el uno al otro. Y, a veces cuando uno atiende parejitas que vienen así con estas heridas, estos problemas, empiezan a acusarse el uno al otro y se acusan y se acusan. Padre, venimos a que nos ayude a sanar este matrimonio, pero si traen es porque se acusan del uno al otro. Cuando sanar, pues es muy complejo, muy difícil. Pues, lo que uno les dice es, ¿hay algo positivo por lo que quieran seguir? Y bueno, cuando uno les hace esa pregunta, no, sí, padre, de todas maneras yo amo a mi mujer, ella es especial, es una mujer. Ah, bueno, eso es lo que necesita, sanar esa herida. No sea injusto con ella, valórele lo que tiene, lo positivo que es. Valórense el unos a los otros, porque si no, pues ahí no queda otra opción, sino, como dicen los chinos, ábrase, cada uno coja por su lado. Esa es la realidad. Pero hay que elaborar esa herida. ¿Cómo se elabora esa herida? eh, pues eso, brindando respeto, desplegando una actitud positiva, de escucha, de inclusión, flexibilidad consigo mismo, eh, con los demás, llamar en prioridad. Me interesas como persona, eres prioritaria para mí, eres lo más importante y lo más valioso para mí. Eh, si la pareja está bien, la familia también estará bien. Entonces, eh, no, amigos, es comenzar a sanar esas realidades en el corazón, sanar de verdad, sanar esas heridas, eh, no tachando ahí como parecemos, sino sanando, precisamente borrando todas esas cosas negativas que nos pueden aparecer en nuestra vida. Amor, con amor se sana. Bueno, doy el paso a la doctora Andrea, que interactuemos ahora un poquito, hagamos otro ejercicio de interactuar. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento? Como muy bien lo dice mi padre, vamos a tener un siguiente espacio de interacción, ¿sí? Donde vamos a irnos nuevamente a estos subgrupos. La idea es que hablemos, que dialoguemos, que nos comuniquemos. Va a ser un poco más corto, va a ser de 1 minuto. Las salas están abiertas en este momento para que puedan Y ingresar. reconocernos realmente qué genera dolor. ¿Listo? Entonces ya podemos unirnos. Lo único que tienen que hacer es dar clic sobre la palabra join, que está en azul, y los lleva directamente a las salas de encuentro. Muchísimas gracias. Ya se pueden conectar a las salas.
Listo, en este momento ya todos están en la sala. En este momento hay 107, bueno, 115 personas. Andreita, entonces varias personas no pudieron ingresar a las salas individuales, a las salas pequeñas, entonces no pudieron compartir y varios no saben la pregunta para que por favor nos la repitas y podamos compartir. Gracias. Vale, gracias, Andrea. Bueno, muchísimas gracias a los que pudieron ingresar a las salas pequeñas. Estamos haciendo una reflexión frente a de mi historia personal que no he sanado, que me genera dolor, ¿sí? Entonces, de pronto las personitas que no pudieron ingresar a las salas y desean compartirnos su respuesta, los invito a que levanten su mano y Andrea les habilita el micrófono para que podamos compartir. Porque es el día que yo entonces, Mm, Fernando, abriste tu micrófono, ¿quieres participar? Bueno, No me deja. ¿Quiero la torta? señora Luz Janet, no, no. GT Money, GT Money. Sí, buenas noches, gracias. Bueno, a mí me genera dolor el sentirme abandonada, no tener respuestas y que me ignoren. Ok, gracias por tu participación. ¿De pronto esto lo has comentado en tu familia, con tu pareja, con tus hijos? Bueno, es que hay algo particular porque me conecté, porque me compartieron el link, porque yo ahorita estoy pasando un proceso de divorcio. Entonces, no tengo hijos y no tengo pareja para decirle porque ya se fue. Bueno, pero Entonces, es un principio de oportunidad, es un principio ajá, de oportunidad, ¿cierto? Para que justamente en esas etapas previas, que para eso son las amistades, para eso son los noviazgos, ¿verdad? Empecemos a ujú, filtrar todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de situaciones, si la persona realmente escucha plenamente, si la persona me valida o me invalida, ¿sí? sí, Todo, digamos que toda herida o toda situación de dolor también nos puede invitar a nosotros a tener como esa pequeña apertura u oportunidad de revisar qué hice inapropiadamente, por llamarlo de alguna manera, y qué puedo mejorar para futuras o situaciones venideras, ¿no? Entonces, pues es importante también de pronto en tu entorno laboral, sí, porque nosotros no solo somos familia, personal, académicos, sino también pues tenemos esa parte laboral que aunque nosotros en contención, porque pues necesitamos cuidar el trabajo en muchas cosas, pues como que guardamos silencio, ¿verdad? La idea también es empezar a generar esa parte asertiva de comunicar lo que nos ujú. duele, lo que nos hace mal, porque de esta manera también evitamos llegar a situaciones de estrés, a situaciones de burnout, ¿sí? Que nos puedan obviamente desbordar en el ámbito laboral. Te agradezco mucho. A Omar, ti. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Pues muy valioso estos espacios y de verdad muchas gracias por el esfuerzo que ustedes dedican para poder tener estos espacios que construyen mucho a las relaciones y la familia, ¿no? En ese aspecto, estuvimos compartiendo en la sala con Janet, con Jorge, los cuales, por ejemplo, nos comentaron eh, situaciones y experiencias pues bastante bonitas, personales. En mi caso, por ejemplo, de Janet, ella nos comentaba que, por ejemplo, ella sentía como una maestra hacía bullying, digamos, con ella, de alguna manera pues burlándose de su capacidad de inteligencia y demás, y esto pues digamos que lo hemos vivido muchos en la época escolar y esto pues nos lleva a dos caminos, ¿no? Uno puede ser el sentirse abrumado
y que esta experiencia desde niños nos lleve a sentir pues baja autoestima, el rechazo continuo y demás. O tomar el otro camino, que es el de salir adelante, el sentir que las cosas no son así, que de pronto puede ser una percepción propia y que en la vida uno puede demostrar que esa percepción uno mismo la puede cambiar a manera de demostrarse que uno vale mucho más. Y es donde vemos el caso de muy buena autoestima, ¿no? Caso extremo, por ejemplo, personas que llegan a tener ya demasiada autoestima y ya llegan a la parte de ser hedonistas, ¿no? Por ejemplo, Jorge nos comentaba algo interesante que era cómo su padre fue muy estricto con él, hasta el punto que él llegó a odiar la parte de la autoridad, pero que él cogió eso, ese sentimiento, y lo convirtió en algo que fue mm, una característica de su personalidad valiosa, en donde desarrolló empresa y pues, digamos, fue una parte muy positiva y de edificación dentro de su personalidad como adulto. Entonces pues, nos damos cuenta que las heridas de infancia que estuvimos analizando, el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia, realmente estas heridas pueden tener un impacto positivo o negativo. ¿De qué depende, no? Ya, digamos, a profundidad y cuando nosotros somos agentes de pastoral o estamos dentro prestando el servicio de escucha, por ejemplo, a familias o parejas, nos damos cuenta que las diferentes circunstancias de la vida nos llevan a entender que podemos aprovechar esa experiencia para que nuestra familia no la sienta, para que, sobre todo para que nuestros hijos tampoco la sientan, ¿no? Y eso nos vuelve un poco más sensibles. Caso contrario, cuando la persona ya solamente piensa en sí mismo, se vuelven entonces en unas emociones que pueden llegar a generar amargura precisamente por solamente estar pensando en sí mismo y en su egoísmo, que es lo que hoy en día estamos viendo, pues lo que incluso se mencionaba con respecto a los medios de comunicación, donde cada persona ve lo que quiere sin que los padres puedan tener influencia sobre los contenidos de cada uno. Y eso, por ejemplo, es lo que hace que muchas personalidades se pierdan desde jóvenes, ya en entornos de alcoholismo, drogadicción, eh, sufrimiento en silencio, bullying. Entonces, estos espacios realmente nos permiten poder ser conscientes e identificar, como lo decía el padre Jason, que estos aspectos nos llevan ya como servidores en pastorales o en consejería, pues a identificar si hay parejas que realmente eh, quieren tener la fórmula mágica para que sus problemas familiares se resuelvan, pues nunca los van a encontrar, porque dentro de cada uno, si existe un pensamiento individual, pues no va a haber nunca se puede llegar a un consenso. Y ahí es donde podemos identificar cuáles son las heridas de cada uno y si se tiene la confianza de poderlos compartir en familia o en pareja, pues hay una oportunidad para salir adelante. Recordemos que de todas maneras la familia, ¿no? El matrimonio, pues es la célula de la sociedad y el reflejo de lo que estamos viviendo hoy en nuestro país es un fiel reflejo de que solamente estamos pensando en cada uno sin pensar en los demás, ¿no? Muchas gracias, Andrea.
ti, Omar, muchísimas gracias por tu intervención. Muy valiosas tus palabras. Y así es. La situación es empatizar, escuchar, comprender. Peques, les agradezco, porfa, no me rayen la pizarra, ¿vale? Porfa. Buenas noches, una pregunta. Sí, cuéntame. Si bueno, si yo detecté que en mi familia, en mi hogar y como pareja, pues tengo varias dificultades y me puedo yo comunicar como para recibir más asesoría. Claro que sí. Bueno, vamos a continuar con el taller y ya vamos a llegar al punto que tú acabas de tocar. ¿Listo? Entonces les Ok, agradezco mucho a gracias. las personas que compartieron su punto de vista. Esto nos hace un preámbulo, esta situación de percibir lo que está sucediendo con nosotros, de entrar, empezar a movilizarnos, ¿sí? A no quedarnos en la etapa de la negación, de no, yo estoy bien, todo está perfecto, no hay nada que me afecte, sino empezar a entender que para perdonar, para sanar, tenemos que movilizarnos de la negación a la aceptación. Y de la aceptación tenemos que movilizarnos al compromiso, ¿sí? Más adelante les vamos a hablar sobre justamente las terapias de aceptación y compromiso y la terapia cognitivo-conductual, que son las terapias que desde la psicología nosotros implementamos para ayudar a las personas a elaborar este tipo de heridas. Bueno, pero entonces también es importante entender que en nuestro contexto, en este contexto en el que nos encontramos, es de la pastoral familiar, como muy bien lo ha dicho Omar. En nuestra pastoral familiar también no solamente nos ayudamos o nos apoyamos de la parte psicológica, sino también nuestro centro es Dios, nuestro centro es nuestra área espiritual. Y para eso le doy paso al Padre Nelson, que nos va a dar algunas pautas para sanar desde el Evangelio este tipo de heridas. Adelante, mi Padre. Bueno, si bien es cierto que estas heridas emocionales, heridas de infancia, o las heridas que, que hemos, que situaciones diferentes nos han generado, se pueden abordar desde la perspectiva, desde esa perspectiva racional, emocional, conductual, bueno, desde la psicología. Es importante no desconocer que la vida espiritual es una fuerte herramienta para poder sanar, para poder sanar, especialmente aquellas heridas de infancia. Eso es un proceso multifacético y dentro de eso la parte espiritual o la dimensión espiritual, específicamente la fe, ofrece una fortaleza profunda y fundamental. Dios desea nuestro bienestar, nuestra sanación, nuestra salvación. Si nos encontramos estancados en procesos racionales o emocionales, nuestra fe debe ser una herramienta poderosa para avanzar. Incluir a Dios como parte de nuestra vida permite una sanación más completa y más profunda. San Pablo planteaba la lucha interna entre hacer el bien que queremos y dejar de hacer el mal que no queremos, pero terminamos haciendo lo contrario. Terminamos en esa lucha espiritual haciendo el mal que no queremos y dejando de hacer el bien que queremos. Por eso necesitamos también la ayuda de Dios, la ayuda de Jesucristo. Al decirle a Cristo en la oración, en nuestra vida, yo no puedo por mis propias fuerzas, sé por favor, Señor, tú mi fortaleza. Reconocemos nuestra limitación humana y punto de partida para sanar esas heridas es reconocer que las tenemos. Y reconocerlas ante Dios es fundamental, es fundamental y es esencial. En la espiritualidad encontramos nosotros sabiduría y fortaleza para afrontar los problemas, confiando en que, como en la pasión y muerte y resurrección de Cristo, el sufrimiento puede tener una misión salvífica y también podemos nosotros resucitar y podemos también nosotros sanar. Jesucristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, experimentó profundamente las heridas emocionales que nosotros también padecemos. Fue rechazado por su propio pueblo y líderes religiosos.
abandonado por sus discípulos precisamente en el momento de la pasión, traicionado por Judas y negado por Pedro, humillado con burlas y escupitajos, y sufrió injusticias a través de las falsas acusaciones y maltratos. Sí que Jesús tuvo esas 5 heridas de infancia, o tal vez no en la infancia, sino cuando él ya empieza después de sus 30 años a evangelizar y viene y sufre todas esas heridas de infancia. Su sufrimiento en la cruz fue un camino hacia nuestra salvación. Al contemplar el ejemplo de Jesús, quien afrontó todo con caridad, en lugar de lamentarse y deprimirse, él sufrió esas heridas, pero no se sentó a sufrir o no se le bajó la autoestima, al contrario, fue un hombre de carácter, siempre tuvo carácter. Entonces Jesús nos enseña que podemos aceptar esas heridas como un camino también a la purificación y al crecimiento. No nos define la acción, no nos define el rechazo, no nos define la traición, no nos define la injusticia, no nos define ese abandono. A nosotros nos define el amor. Y si elegimos vivir en el amor, podemos ir sanando esas heridas, a ejemplo de Cristo. Imitar a Cristo implica perdonar a quienes nos han hecho daño, incluso a aquellos que no saben lo que hacen, y hacer el bien a quienes nos han hecho el mal. Entonces, hay unas estrategias para sanar que las podemos ver ahí en esa diapositiva, en medio de los rayones, ahí las podemos ver. Reconocer la herida reconocer cada una de las heridas, aceptarlas, esa herida de rechazo, abandono, humillación, injusticia, traición, aceptar el dolor vivido sin negarlo, sin minimizarlo. No podemos utilizar mecanismos de defensa de negación o sentir que no lo estamos viviendo, no, hay que aceptarlo. Y se puede escribir la experiencia o hablar con un acompañante espiritual, buscar la posibilidad de que alguien nos escuche. Poner la herida en las manos de Dios. Dios dijo en Mateo 11:28, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Entonces, vengan a mí los que están cansados, ojerosos, sin ilusiones. Bueno, así no lo dijo el Señor, pero es lo mismo. Y, y es acercarnos a Él en oración, presentarle a Jesús ese dolor. Señor, esto fue lo que viví. Aquí está mi herida. Visualizar a Jesús contigo en ese momento de sufrimiento es importante. La oración de sanación interior. Entonces, qué necesario es sanar interiormente a través de esa oración de sanación. Rezar, por ejemplo, oraciones específicas como oración al Espíritu Santo, pidiendo luz sobre la herida, eh, oración de sanación con intercesión de María, por ejemplo, el rosario meditado, la oración de perdón hacia quien causó el daño y hacia uno mismo. Jesús en la cruz oraba y oraba, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y por eso estamos llamados a perdonar desde el corazón. Perdonen 70 veces 7, es decir, perfectamente y de todo, siempre. Perdonar no es justificar el daño, sino liberarse del peso. Alguien decía que cuando uno odia es como tomarse un veneno y sentarse a esperar que el otro se muera. Y pues en realidad, el odio a quien le hace daño, a mí. El otro, no, el otro vive feliz, el otro vive tranquilo, el otro está bien. Si por ejemplo, voy a poner un ejemplo, valga la redundancia, voy a poner un ejemplo de pronto que a veces duele cuando se menciona, pero pues es la realidad de la vida. Si por ejemplo a una señora la dejó el marido y está entusada, entonces eh, vivir odiando a la que se le llevó el marido, pues es sumergirse en vivir siempre en ese dolor. Sí, yo les digo a veces, ahí coloquialmente, quienes me conocen saben que yo soy un poco coloquial, pero yo les digo, mire, chille hasta el día que usted vea que hay que chillar, pero de ahí para allá no le derrame una lágrima, ese remosco más, porque ¿para qué va a sufrir?
él feliz con la otra y usted chille toda la vida. No, hay que sanar, hay que soltar, hay que dejar ir, porque usted odiando a esa se hace daño es usted y la otra feliz. No, hay que dejar, hay que soltar, hay que perdonar. Entonces, no sirve guardar odios y rencores porque eso nos hacen daños a nosotros mismos. Reconociendo que tenemos esa herida de abandono, de injusticia, de traición, lo que hay que ser capaces es de sanar. Perdonar no es justificar el daño, claro, pero sí es liberarse de ese peso. Por eso puedes hacer una carta de perdón aunque no se la entregue. No se trata de ser amigo de la que, o amigo o amiga del que nos traicionó, o del que se le llevó la esposa o se le llevó el esposo. Tampoco se trata de eso. Humanamente uno entiende que no es posible llegar hasta allá seguramente, pero por lo menos en el corazón se siente que hay ese perdón, que hay ese alivio, porque mi decisión no fue odiar, mi decisión fue perdonar aunque me cueste, pero libero mi corazón con el perdón. Ese perdón es el bálsamo que me da vida y que me entusiasma para poder seguir sin bloqueos, sin tristezas, sin dolores. Perdonar es un acto de amor y libertad, siguiendo el ejemplo de Jesucristo precisamente en la cruz. El perdón es una decisión, no es una emoción o un olvido. Entonces no es eso también, es que yo tengo que olvidar. No, eso no se va a olvidar, jamás se va a olvidar, pero es una decisión mía que no voy a seguir odiando al que me causó daño. Al decidir perdonar y soltar, siguiendo el llamado de Jesús a perdonar a otros como Él nos ha perdonado, nosotros fomentamos la reconciliación y el amor, permitiendo que la paz y la serenidad crezcan en nuestro corazón y contribuyendo a la sanación de nuestras heridas emocionales. Entonces, pues ahí están como unas estrategias del evangelio, de la espiritualidad, de pronto para sanar, poder sanar. Muchísimas gracias, mi padre. Efectivamente, bueno, como bien lo decía mi padre Nelson, les dejamos esta herramienta, esta primera herramienta de hacer ese tipo de situación, de reconocerse en su herida y de también manejarlo de una manera compasiva con cada uno de ustedes. Entonces, bueno, esperamos que de pronto esta apreciación de hacer esta carta, como si Jesús le estuviera hablando a ese niño interior que está dolido, a ese niño que viene desde la infancia con todas esas situaciones de una herida tras otra, porque sí, muy bien también lo decían ahorita en el grupo que compartía, es muy probable que tengamos heridas, las cinco o de esta o de aquella y en una combinación. Pero lo importante es empezar a reconocer cuál es la que me activa en mayor medida, cuál es la que voy a empezar a intervenir y de esa manera empezar a generar ese proceso de sanación. Entonces, mi padre, pues atendiendo a la pregunta que nos hizo ahorita una participante sobre, bueno, yo ya identifiqué, ya miré, ya me revisé y tengo cierta herida, ¿qué puedo hacer o cómo puedo hacer? Entonces, mi padre, te invito para que hagas la invitación o la presentación de FINDAF. Bueno, eh, pues quiero contarles a los que de pronto no lo saben, desde la pastoral familiar se motivó también, eh, bueno, primero que todo, desde la pastoral familiar se motiva los centros de escucha y acompañamiento, que se está buscando crear estos centros de escucha y acompañamiento en cada una de las vicarías de nuestra diócesis. Pero también hemos promovido una fundación, la Fundación FINDAF, que nació en septiembre del año pasado. Y esta fundación está al servicio precisamente del acompañamiento a las familias, el acompañamiento a las familias con un énfasis ante todo en estos aspectos desde el punto de vista psicológico y acompañamiento también espiritual, desde una antropología cristiana. Entonces, tenemos ahí la fundación que ofrece unos servicios eh, a las familias. Entonces, ahí en esa diapositiva aparece el teléfono ahí en la parte de abajo
parte inferior para que ustedes tomen ese teléfono y por medio de WhatsApp ustedes puedan pedir quienes requieran un acompañamiento en el orden de pareja, de familia, desde el punto de vista psicológico, con una filosofía ante todo cristiana, una antropología cristiana, porque a veces remitir a los psicólogos no es fácil, porque no todos los psicólogos tienen esa orientación cristiana. En el momento en la fundación estamos tres psicólogos, dos psicólogas, la doctora Andrea, la doctora Luz Mary Méndez y mi persona, que estamos trabajando, recibiendo ese acompañamiento desde el punto de vista psicológico, pero también están las parejas de la pastoral familiar, que cuando no se necesita de un acompañamiento psicológico, las parejas de pastoral familiar también reciben a los matrimonios para dar orientación y acompañamiento, porque estas parejas se han preparado bastante, se han preparado con diplomados, con cursos especiales para brindar acompañamiento a las parejas que están en crisis. Entonces los invitamos a ustedes a que nos ayuden incluso a difundir esta publicidad de la fundación. Ustedes pueden llamar, agendar su cita a esos teléfonos. Eh, Estamos creciendo, pero la manera de crecer es con el apoyo y la ayuda de ustedes. Quienes quieran hacer uso de la fundación, ¿qué ventajas tienen? Bueno, ante todo un acompañamiento desde el orden psicológico, espiritual, la antropología cristiana. También, pues ustedes saben, todos estos procesos también requieren costos y cobros, pero estos costos son muy económicos porque precisamente se trata de ayudar a las personas lo que más podamos. Y pues también estamos tocando puertas, de pronto como fundación de empresas que nos ayuden a dar donaciones con el fin de ayudar a muchas personas que necesitan acompañamiento psicológico y que no tienen medios o recursos para hacerlo. Entonces estamos tocando puertas por si ustedes saben de alguna empresa, de alguna entidad que nos pudiera ayudar con este fin de ayudar a personas. Hoy en día hay muchas personas, la enfermedad de la actualidad es la ansiedad, la depresión, todos estos problemas emocionales. Necesitamos recursos para poder orientar y acompañar a personas con ese fin y ese orden, desde el punto de vista familiar y pues desde situaciones psicológicas personales, también todo tipo de situaciones psicológicas que podamos abordar desde los conocimientos y desde lo que la ley nos permite, lo apoyamos y, y bueno, por ejemplo, la doctora Andrea, ella es psicóloga clínica, hay casos que de pronto no todos los psicólogos podemos manejar, pero ella por ser psicóloga clínica los puede trabajar y los que no podemos nosotros trabajar, pues por lo menos hacemos una remisión para que la persona continúe con ese apoyo psicológico. Damos a conocer nuestra fundación, FINDAF, es una fundación diocesana, al servicio de la pastoral familiar de la diócesis, entonces está avalada y apoyada por nuestro obispo y por los sacerdotes de nuestra diócesis. Pues es eso, la Gracias, invitación. mi padre. Bueno, muchísimas gracias, mi padre, por la presentación. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por la participación en esta charla. No nos queremos ir sin antes, pues, invitarlos. Ustedes saben que esta charla es una charla prejubileo. El sábado tendremos la celebración de nuestro jubileo en el seminario de Facatativá. Los esperamos, no hay necesidad de inscripción, los esperamos allá. Vamos a tener una charla con Monseñor Nelson Ortiz de la Conferencia Episcopal de Colombia. Y también entonces invitarlos el día viernes 9 de mayo a que se vuelvan a conectar a las 7 de la noche para esta charla Dignidad Humana. Está a cargo de la Pastoral de la Vida de la Diócesis. Entonces, pues quedamos atentos a que ustedes también se puedan conectar. Y como lo prometido es deuda, entonces para todos aquellos que fueron muy juiciosos en esperarnos hasta el último momento, voy a compartirles el documento que tiene tres terapias, tres estrategias de
de la psicología y la para el manejo de las heridas de la infancia, ¿sí? Entonces, pues la idea es que la puedan consultar, la puedan implementar. Es una situación de autoayuda, no es una situación de que con esto yo ya me voy a sanar. El tema es empezar y revisar qué le puede ayudar y aportar este material a cada uno de ustedes. Esperamos que esta charla pues haya sido de un nutrir la situación de cada una de las familias de ustedes y obviamente a nivel personal y los esperamos en la conexión del día viernes. Les agradecemos a todos y una buena noche.